Hola, buenos días, bienvenidos al curso de OneSite Platform. En este caso tenemos la sección de los data sources. Primero vamos a ver una pequeña visión teórica acerca de esta construcción tan útil para el desarrollo de proyectos de BI dentro de OneSite. Veremos un poco la comparación con otras construcciones muy parecidas y muy utilizadas que son las APIs, las diferencias entre unas y otras, y luego veremos un pequeño ejemplo práctico dentro de la plataforma propia de OneSite. Así que vamos allá. Bueno, los data sources existían antes de que los implementaran dentro de la plataforma propia de OneSite. El término de data source viene dado por la conexión o consulta a una base de datos desde un servidor. ¿Esto qué significa? Significa, pues básicamente, que se trata de una consulta generada contra una base de datos y que devuelve ciertos datos. Esa misma consulta la devuelve contra una pantalla o un dashboard, un cuadro de mando, que es el que representa dichos datos ya filtrados. Esta conexión debe especificar una serie de información que permita al controlador saber dónde tiene que conectarse. Esto es lo que hemos comentado antes. Tiene que comentar, tiene que tener cierta información acerca de los campos para saber luego filtrarlos correctamente y que el usuario final eh, lo vea como él quiere. No hay necesidad de ejecutar el manejador de la base de datos de manera manual. Esta es la principal ventaja que tienen los data sources. Y bueno, simplemente como una curiosidad, pues los primeros creadores de data sources fueron empresas como Sun y Yahoo hace ya bastantes años, aunque también hoy día se pueden crear de manera manual con estructuras de Java, WebLogic, y de igual manera también se pueden hacer, igual que los data sources, en las APIs. Y luego te conectas de manera manual desde otro lado. Entonces, esta sería un poco un esquema gráfico de la posición de los data sources. Como hemos comentado anteriormente, los datos se encuentran dentro de una base de datos, que es donde están, vamos a decir, en bruto. El data source no es más que una query, que es la que genera una conexión. Puede tener varias. O sea, sobre todo esto es más aplicable al término de las APIs. Pero las APIs puedes tener una API con distintas conexiones. De hecho, pueden ser de diversas formas. Una puede ser de traer datos de la base de datos. Otra puede ser de enviar datos desde la parte cliente hasta la parte usuario. En fin, pueden tener diversas orientaciones, diversos flujos de la información. En este caso, en los data sources, dentro de OneSite, solamente van en sentido de la base de datos a la pantalla del usuario. De manera que estos serían, vamos a decir, las tres capas. La capa de datos, la capa de proceso y la capa más visible, la capa de usuario. ¿Para qué sirven los data sources? Bueno, la verdad es que es algo bastante simple. Los data sources surgieron simplemente pues, para facilitar las conexiones y consultas a las bases de datos, para hacerlas más rápidas y más simples y eficaces. Actualmente sirven para alimentar aplicaciones, cuadros de mando o como herramienta intermediaria para otros procesos. Es lo que hemos comentado. Siempre es la capa intermediaria, la capa de proceso entre la base de datos y la capa de usuario. Y la construcción para llevarlo a cabo es lo que hemos comentado anteriormente. Es una query que selecciona una o varias columnas, lo genera contra una base de datos y luego pues le va poniendo unas cuantas condiciones, las que el usuario estime oportuno. Entonces ahora, comentando los data sources dentro de OneSite. OneSite provee una arquitectura especial para crear data sources, así pues cada uno puede hacer los que quiera. Es
son muy fáciles de crear y alimenta sus propios productos. Una cosa importante de los data sources es que solo se pueden utilizar dentro del propio entorno de OneSite. No se pueden utilizar fuera, como sí se pueden utilizar las APIs. Las APIs las creas y tú luego te puedes conectar desde fuera. Entonces, características de los data sources. La base de datos, que dentro de OneSite se llama ontología, debe localizarse dentro de la plataforma de OneSite, en el mismo entorno que el data source. Los data sources alimentan sus propios cuadros de mando generados por OneSite, dentro de OneSite, perdón, es lo que hemos comentado antes. Y luego, pues los lenguajes soportados para las queries. Admite el estándar de SQL, aunque con una pequeña característica que es el Quasar SQL, no SQL tradicional. Y luego en determinados entornos también admite MongoDB, que la verdad que si se puede, la verdad es que es bastante recomendable porque al final una query en nativo siempre va bastante más rápido. Al final, cuando lo haces en SQL, lo que hace el entorno es primero, de manera interna, lo que hace es traducirla a MongoDB, registrarla contra la base de datos y luego la devuelve traduciéndola otra vez a SQL, con lo cual en ese proceso se pierde tiempo, con lo cual siempre que pudiera ser en MongoDB, la verdad es que es más recomendable. Y bueno, la comparación que hemos comentado anteriormente, que honestamente a mí es lo que me parece más interesante dentro de todo esto, la comparación con las APIs. Por un lado, los data sources son realmente fáciles de crear, ahora lo vamos a ver en el ejemplo práctico, mientras que las APIs son quizás algo más complejas, porque también como disponen de una mayor variedad, pues en fin, hay que saber exactamente qué es lo que queremos pedirle a esa API y eso con los data sources pues es algo que está muy automatizado. También está muy automatizado la aplicación de los data sources dentro de los dashboards de OneSite. Eso lo veremos más adelante también. Pero o sea, con un simple clic podemos enganchar los data sources en los dashboards. Eso con las APIs, por ejemplo, no funciona así porque hay que generar una función que se ejecute al lanzar el dashboard, que traiga los datos de la API y luego ya con esos datos ya los tratas exactamente igual que los data sources. Pero en este punto sí que es más fácil y más recomendable los data sources que las APIs. Otro punto a favor de los data sources es que dentro de OneSite Platform hay una funcionalidad de filtrado entre diversos gadgets, que lo veremos también más adelante en la siguiente sección de dashboards y gadgets, que eso está totalmente implementado por la gente de plataforma. Eso está muy perfeccionado y la verdad es que funciona muy bien. Y eso no está eh, abordado en el campo de las APIs, con lo cual esto es un punto en contra de las APIs. Luego, en términos de ventaja de las APIs contra los data sources, encontramos, pues, por ejemplo, que las APIs tienen una capacidad prácticamente infinita en términos de registros. Puede traer absolutamente todos los que el usuario o el desarrollador quiera. Mientras que los data sources tienen una limitación por defecto depende del entorno, suele ser en 2000, 3000. Luego, si vemos que es necesario ampliar más el número de registros, pues bueno, se puede escribir a la gente de plataforma para que lo amplíen, pero al final esto siempre va a conllevar una pérdida en la rapidez al traer datos y bueno, la verdad es que esto sí que es un punto en contra de los data sources en comparación con las APIs. Y luego, sobre todo, la mayor ventaja de las APIs contra los data sources es que aunque generes una API dentro de OneSite, puedes usarla fuera para un proyecto. Por ejemplo, tú estás creando un HTML en un editor de código local y tú generas un código, un script de JavaScript dentro de ese HTML y tú te puedes conectar a una API que esté dentro del entorno de OneSite. Eso no se puede aplicar a los data sources. Los data sources únicamente puedes conectarte en los dashboards de OneSite. Y no solo dentro de OneSite, sino dentro del mismo entorno. En distintos entornos no puedes conectarte
a otros data sources que estén en otros entornos. Vale, pues vamos a ver los campos existentes en un data source. Esto lo vamos a ver luego más adelante en la prueba pantalla, pero para ver una vista rápida tiene diferentes campos. La identificación, que va a ser el nombre que va a tener el data source dentro del entorno, la ontología o base de datos contra la que vamos a realizar la consulta, el límite que por defecto va a ser este, 3000, el tiempo de actualización de los datos, de refresco, que por lo general se suele dejar a 0, pero vamos, podemos modificarlo si queremos a 5 o 10 segundos, un minuto, incluso lo que queramos. La descripción, que es un campo totalmente opcional, al final van a ser estos solamente metadatos, y la query en sí, que se va a generar contra la ontología. Aquí en este botón podemos ejecutar la query para ver qué campos nos trae. Y es lo que vamos a ver aquí mismo. La query que hemos ejecutado en la slide anterior nos ha traído absolutamente todos estos datos, que como veis es un array compuesto de diversos objetos, que tiene en este caso, pues como hemos seleccionado absolutamente todo, esto es como si fuera, en Quasar, esto es como si fuera un select from asterisco de la ontología esta. Entonces aquí trae todos los campos que tiene la ontología, que es el campo ID, el campo orden, el campo mes, el campo plant name, el campo product name, bueno, todos los que vemos aquí. Luego unos ejemplos aquí, pues bueno, simplemente para que veamos que tenemos algunos más, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que vamos a hacer uno ahora mismo aquí en este vídeo. Bueno, para ver que se pueden usar queries bastante complejas. Nosotros en el ejemplo que vamos a hacer ahora mismo de crear un data source no vamos a hacer queries complejas, pero para que veáis que podamos hacerlo. Y por último, en la visión teórica vamos a ver cómo conectar un data source en un dashboard de OneSite, que como veréis más adelante es algo realmente sencillo. En los dashboards de OneSite podemos incorporar distintos gadgets, y en los gadgets, cuando queremos editarlos, tenemos aquí la parte de código, este es el HTML, esta es la parte de JavaScript. Y aquí tenemos un desplegable con la palabra clave data source. Si nosotros pulsamos aquí en el desplegable, nos aparecen, como vemos aquí, todos los data source que hay dentro de este entorno. Como vemos aquí nos está mostrando 4, pero vemos que hay muchos más porque tenemos una barra de scroll hacia abajo. Y nos conectaríamos al data source únicamente pinchando en el que nosotros queremos. No tiene absolutamente más misterio. Al generar, vamos a hacer clic sobre ese data source, ya lo tendríamos vinculado a este gadget y ya podríamos empezar a tratar con los datos que trajera ese data source, que como hemos visto en el ejemplo anterior, pues tendría los campos ID, plant name, product name, todos esos pasarían a estar aquí, en el código del gadget. Entonces aquí empezaríamos como he puesto aquí, empezaríamos a trabajar con los registros a nivel de gadget. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo dentro de la misma plataforma. Dentro de OneSite, la pestaña de Data Sources la vemos aquí, dentro del icono de gráficos que pone visualizaciones y GIS. Tenemos aquí My Data Sources. Como veis, aquí encontramos todos los que tenemos dentro de este entorno, al menos todos en los que tenemos permisos, porque obviamente tenemos, como habéis visto cuando me he logueado, tenía distintas posibilidades para conectarme con distintos usuarios. Si yo para este usuario mío tengo permiso para estos data sources, yo seré capaz de verlo, de editarlo y de borrarlo. Pero, por ejemplo, a lo mejor hay otros data sources en los que no tengo ninguno de estos permisos. O a lo mejor sí que tengo permisos, pero únicamente de vista.
no tengo permisos de edición y mucho menos de borrado de esos data sources. Pero esto sí porque los he generado yo. Entonces, al generarlo yo, tengo permiso para estos data sources. Sin embargo, también le puedo dar permisos a otros usuarios. Entonces, nosotros ahora mismo pues podemos ver, editar o borrar estos. Vamos a ver si se pueden ver estos. Bueno, pues como veis, aquí tenemos un data source creado con los campos que hemos visto anteriormente. Pero vamos a generarlo nosotros ahora mismo. Aquí vamos a darle a Create y vamos a ponerle aquí prueba data source. Nuestro nombre. Vale. Y aquí tenemos todas las ontologías que tenemos en este entorno. Pues por ejemplo, curso CG Castillo, que esta es una que me he preparado yo. Max Value, todo esto lo voy a dejar por defecto, esto además que era opcional. Vale, le podemos dar a ejecutar la query y como veis, aquí nos trae unos cuantos datos que se encuentran almacenados en una ontología. Tenemos, por ejemplo, el campo días, que puede ser lunes o lo que sea, y el campo datos. Y parece que no tenemos nada más. Tenemos context data, client connection, bueno, los que nos importan. Bueno, los que nos importan en realidad son días y datos. Tenemos aquí otros más, pero nos importan sobre todo estas dos. Como os he comentado antes, sobre todo aplica el SQL Quasar para los data sources. Eso no significa que nosotros no podamos hacer un select asterisco from tabla, la que sea. Pero se selecciona hacer un select C from el nombre de la ontología as C por un tema de filtrado posterior, que luego veremos que hay algunas, o sea, las últimas versiones de los entornos de OneSite están mejorando esto, pero hay como un bug en algunas versiones de OneSite en las que si en los data sources tenemos un select asterisco, al final el filtrado no lo genera bien. Entonces, aunque yo ahora mismo lo voy a dejar así, porque es simplemente para enseñaros que, pues bueno, que se crea así, que es realmente fácil, sería conveniente poner select C as tabla as C. Te hace ejecutar query para ver que funciona y sería tan fácil como darle a new y ya estaría aquí. Vamos a darle el último en crearlo. Aquí lo tenemos. Prueba data source. Y ahora esto ya estaría listo para que desde los dashboards pudiéramos enganchar con estos data sources.